Hermanos, que reciban un saludo de México y reciban también aquí mis hermanos una bendición el día de mañana, que va a pasar una fiesta en su casa o un convivio en su casa. Dios les bendiga, ¿verdad? Que tengan una bonita Navidad, sobre todo que celebre que Cristo vive, que Cristo es el Rey y que quiere reinar en tu hogar. Abran sus Biblias en Mateo 9 del 18 al 26. Le he titulado a este mensaje de la siguiente manera: Mateo 9 del 18 al 26. El toque divino del Señor Jesucristo. El toque divino del Señor Jesucristo se llama esta predicación. Y vamos a ver, hermanos, que esta ocasión en la cual Jesucristo está haciendo milagros, no solamente lo hace no solamente lo relata Mateo, sino también lo relata Marcos, el evangelista Marcos, y también Lucas. Voy a estar yéndome a esos libros, pero si tú lo quieres apuntar, aquellos que toman notas, Mateo 9 del 18 al 26, también se encuentra en Marcos 5 del 21 al 43, no lo busques, pero también está el Marcos, la misma historia, pero escrita de un punto de vista diferente, ¿verdad? Pero para añadir datos a eso, no es de que sea algo diferente, sino es lo mismo, pero añadiendo datos. Y Lucas 8 del 40 al 56. Muy bien, en estos versículos, Lucas 8, 40 al 56, en estos versículos de Mateo 9 del 18 al 26 que voy a leer, dice: mientras él, hablando de Jesucristo, les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, ante Jesús, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí: si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó. Gracias a Dios, hermanos, encontramos aquí que el Señor Jesucristo hizo maravillas y hace maravillas hoy en día. El Señor Jesucristo tiene un toque divino. Por eso le llamo a esta predicación el toque divino de Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la mujer, con tan solo tocar el manto que Jesús traía en su ropa, en su cuerpo, fue sana. Y este hombre también, cuando dijo: Señor, ven a mi casa, y él creyó que Jesús podía levantar a su hija de esa enfermedad. Aleluya. ¿Sabes una cosa? La Biblia enseña aquí, o nos habla de una cosa importante. En los dos milagros que vemos, encontramos un aspecto que se llama fe. Amén. Si no tenemos fe, no podemos hacer nada. Dice la Biblia en Hebreos: pero sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Ahora bien, dice aquí, vean lo que dice Mateo, que mientras él hablaba, vino un principal. Pero noten lo siguiente: este principal, Marcos y Lucas lo dicen que se llamaba Jairo. Jairo con J, Jairo. Jairo era el principal de la sinagoga. Aquí lo dice la Biblia. Un principal en el gobierno, no es de la sinagoga, un principal
principal, pero sí lo dice en el Marcos. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. En Marcos nos da el dato cómo se llamaba y que era un principal de la sinagoga. Marcos 5, 21 y 22 acabo de leer. Pero vean lo siguiente, hermanos. Tanto Jairo como la mujer de flujo de sangre tenían un problema. ¿Cuál era el problema? La fe. Bueno, la fe, pero el problema más bien era, el hombre tenía una hija enferma que se estaba muriendo y que al final se murió. ¿Me estás siguiendo? ¿Te acuerdas también cuando fueron por Jesucristo para que fuera a levantar a Lázaro y Jesucristo se esperó hasta que Lázaro muriera y después Jesucristo llegó cuando Lázaro ya hasta olía feo? Jesucristo siempre quería mostrar su poder como señal de que Él era y es el Hijo de Dios. Amén. Para que la gente creyera y viera en esos milagros que Él no era un impostor, que Él no era un charlatán, sino que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y por eso Él performaba estos milagros. Pero Él siempre esperaba, hermanos, que las cosas a lo mejor se pusieran más fuertes, más duras, y Él sabía que Él podía levantar a los muertos y vivirlos, hacerlos vivir. Dice la palabra de Dios que entonces este hombre tiene una hija, dice en Marcos, pasando otra vez Jesús de una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Estoy leyendo Marcos 5:22. Y luego que le vio, se postró a sus pies. También lo dice en Lucas 8:41. Jairo era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Quiero que notes lo siguiente. Quiero que notes no solamente la fe de Jairo, sino la actitud y el corazón que Jairo tenía. Jairo tenía un corazón grande por el Señor. Jairo tenía un amor grande por el Salvador. Y Jairo, dice la Biblia, que se postró a los pies de Jesús. Esto nos enseña, hermanos y amigos, una cosa bien importante. Si nosotros queremos que Jesús venga y entre a nuestra vida, y si queremos que Jesús nos ayude y que haga un milagro, en este caso una cosa sobrenatural en nuestras vidas, necesitamos humillarnos ante Él y necesitamos ir a los pies de Jesús, pidiendo, rogando y suplicando como Jairo lo hizo. Pero también no solamente se requiere humildad, no solamente se requiere postrarse ante Jesús. ¿Sabes qué es postrarse? ¿Te acuerdas, José, que ayer veíamos en Lucas 2 que los pastores que vigilaban las ovejas fueron al pesebre y adoraron a Jesús y alabaron y le dieron honra y gloria a Dios, porque lo que los profetas habían dicho se había cumplido, hermano? Un hijo nos es nacido, y ese hijo era Jesucristo, el Salvador del mundo, el Cristo, el Señor. Así que, hermanos, Jairo, principal, noten esto, un principal de la sinagoga, un religioso, vino a Cristo y se humilló y se postró ante Él. Eso, vuelvo a repetir, nos habla de su humildad y de su actitud hacia Dios. Esa es la actitud y la humildad que nosotros debemos de tener para ir a Cristo Jesús. Pero quiero también que vean lo siguiente. En Mateo 9:18 dice, le dijo este hombre: mi hija acaba de morir, mas ve y pon tu mano sobre ella y vivirá. Amén. En Mateo este hombre tenía fe. Déjame te explico por qué es fe. Porque Jesús todavía no iba a su casa, porque Jesús todavía no entraba y veía a la niña, y el hombre le dijo: cuando tú vayas y entres a mi casa, dice, ven y solamente pon tu mano sobre ella y vivirá.
pon tu mano sobre ella. ¿Cómo se llama la predicación? El toque divino del Señor Jesucristo. Amén. Déjame decirte una cosa, que todas las cosas que Dios hace e hizo y hará son perfectas. Dice la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, y lo repite varias veces, y todo lo que Dios hizo, dice, era bueno. ¿Qué significa? Que lo que Dios toca, que lo que Dios diseña, que lo que Dios hace es perfecto. Y este hombre tenía esa fe y dijo: tú solamente ven a mi casa y pon tu mano, Jesús, sobre ella y vivirá. Eso es fe, ¿verdad? Vean también, en Marcos 5 dijo lo mismo. En Marcos 5:23 dice: y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, se está muriendo. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Para que sea salva y vivirá. Date cuenta de lo siguiente: las manos del Señor Jesucristo son divinas y maravillosas. Aleluya. Y que si nosotros dejamos que Él toque nuestras vidas. ¿Qué significa eso? Quiero explicar o ahondar en ese concepto. ¿Qué significa ese toque divino de Dios? Significa que tú y yo dejemos actuar, obrar y manifestarse a Dios en nuestras vidas. Amén. Significa que tú y yo le dejemos a Dios el control y le dejemos que Él trabaje y cambie mi corazón y mi vida y que haga Él lo que Él quiere. Pero ¿cuántas veces nosotros, hermanos, cuando estamos enojados con una persona, voy a ponerte este ejemplo, ¿no es cierto? Cuando no queremos a una persona ni verla, cuando estamos indignados y enojados y cuando estamos peleados con algo, que decimos: ni me toques, ni te acerques a mí, no me toques, ¿no es cierto? Amén. Todos, cuando nos hemos enojado, comenzando conmigo, alguna vez hemos hecho eso y le hemos dicho a una persona: no me toques, refiriéndonos: no te metas con mi vida. Por eso te digo, cuando este hombre dijo: pon tus manos en mi hija y ella vivirá, estaba refiriéndose: Señor, te damos el control de nuestras vidas. Amén. Y te decimos que tú hagas, porque cuando tú haces es perfecto, cuando tú obras es hermoso, y cuando tú haces lo que tú quieres, lo haces inmediatamente. Porque noten también lo siguiente: este hombre entonces le rogaba a Jesús que entraba, pero vean lo que hizo Jesús. Jesús no fue al momento a la casa de Jairo, porque se encontró con una gran multitud también, ¿se acuerdan? Pero también hubo otra mujer que en el camino vino a Jesús. Y noten esto a mí me enseña una cosa: Jesús no perdía el tiempo. Jesús no perdía el tiempo. Jesús siempre buscaba oportunidades para manifestar la gloria de Dios, el poder de Dios. Amén. Y para manifestar que Él era el Hijo de Dios. Vean lo que dice más adelante entonces: y se levantó Jesús, versículo 19 de Mateo 9, y le siguió con sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo. La Biblia nos enseña en Marcos 5:25, pero una mujer que desde hacía 12 años, Marcos añade una cosa, un dato: tenía esta mujer 12 años de estar enferma. Marcos dice que tenía 12 años, y no solamente eso, versículo 26, y esta mujer había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Amén. Fíjense, hermanos, la Biblia nos enseña también, tanto Marcos como Lucas, que esta mujer tenía 12 años con esa enfermedad,
que había gastado en médicos todo cuanto tenía y que ningún bien había podido, dice Marcos y también dice Lucas, que no se había podido curar y que antes le iba peor. ¿Qué nos enseña eso? Escúchame, por favor. Cuando nosotros como hombres buscamos en el lugar equivocado, cuando nosotros como hombres ponemos nuestra fe en las cosas o en la persona equivocada, nos va a ir peor y peor y peor y nunca vamos a poder ser curados. Nunca vamos a poder llegar a ese gozo, a esa sanidad, hasta que nosotros busquemos de corazón como Jairo y esta mujer y busquemos a Jesús, el único que hace maravillas. Así que dice la palabra de Dios que esta mujer había sufrido mucho, había visto a muchos médicos, había gastado mucho dinero, todo lo que tenía, pero no se había sanado. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto dinero le cobró Jesús? Nada. ¿Cuánto dinero le cobró Jesús? Nada. ¿Sabes qué nos enseña ahí la Biblia? Que el toque divino es gratis. Que si tú quieres que Dios se manifieste en tu vida y te ayude en tu vida, Él no te va a cobrar. Él no te va a decir, yo te doy, pero ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto le pidió a la mujer? Nada. ¿Cuánto le pidió a Jairo, que tenía dinero, era un principal en la sinagoga? ¿Cuánto le pidió? Nada. Todo lo hizo gratis y por amor a ellos. Amén. Y ahí está la clave, hermanos, de hoy en día. Que hoy en día hay gente que engaña. Y hay gente que dice, sí te sano, pero te va a salir tanto. O dame tu dinero para que yo te pueda sanar. O haz esto y te sanaré. No, hermanos. Jesús solamente hizo una cosa. Y vamos a ver en Mateo 9:20 dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se acercó por detrás de Jesús, ¿verdad? Por detrás, y nota esta frase, y tocó el borde de su manto. Amén. La mujer se acercó a Jesús, es lo que tenemos que hacer, acercarnos a Dios, no alejarnos de Él, y tocó el manto. Pero ve lo que pasa. Dice la Biblia, versículo 21, porque decía dentro de sí, decía la mujer dentro de sí, en su corazón, si tocare solamente su manto, seré salva. Amén. Nuevamente el toque divino, como dijo Jairo, si entrares a mi casa y tocares a mi hija, se sanará y vivirá. Así dijo Jairo. Pero también la mujer dijo, si yo tocare tu manto, seré salva. Aleluya. Ella tenía fe en Jesús como Jairo. Ellos confiaban en el poder de Dios. Gloria a Dios. Hay gente que piensa y dice así, ¿a poco solamente con tocar? Sí, porque si tú lo haces con fe, Dios lo va a hacer. Es la fe la que los había salvado. Y lo dijo Jesús. Vamos a seguir leyendo. Dice ahí mismo en el versículo 22, pero Jesús volviéndose, fíjense, estaba en medio de un tumulto de gente. Imagínate, ahí en Málaga, en la calle Larios, cuando van a prender las luces, toda la gente que está ahí, no se puede dar un paso, José, está lleno aquello. Imagínate un lugar así lleno. Y dice la Biblia que Jesús estaba, y volviéndose Jesús y mirándola dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Amén. En otras partes de la Escritura, Jesús dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Dijo Marcos. Sus discípulos le dijeron, en Lucas, Pedro le dijo, y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Como diciendo, oye Jesús, ¿qué te pasa? ¿Cómo dices quién me ha tocado? Aquí a todos nos han tocado. Jesucristo no se refería a esos tipos de toques. Jesucristo se refería a un toque de fe, a un toque diferente, a una persona que Jesús solamente veía la necesidad. Y escucha esto,
Solo Dios hace al hombre feliz. Amén. Solo Dios sabe tus necesidades y solo Dios sabe lo que tú tienes en tu corazón y si tienes fe o no. Aleluya. Y Jesús vio en la vida de esta mujer que ella tenía fe. Y por eso dice la Biblia que cuando esta mujer le tocó, escucha esto, cuando esta mujer le tocó, dice en Marcos 5:27, cuando yo hablara de Jesús vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocar el manto, seré salva. Pero Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Y queda, dice, tu fe te ha salvado, ve en paz. A esta mujer le pasó lo que al paralítico. Jesús le dijo al paralítico, para que veas que el Hijo de Dios tiene poder no solamente para sanarte, sino para salvarte. Le dijo, tus pecados te son perdonados, toma tu lecho, levántate y anda. Amén. Así le pasó a esta mujer. No solamente Jesús le limpió sus pecados y su fe le dio la salvación, sino también le dijo, quedarás sana completamente de ese azote que tenías, de esa enfermedad, de ese flujo de 12 años. Y hermanos, cuánta gente hoy en día, y escucha lo que te voy a decir y disculpa, pero yo quiero dar este testimonio. Mi papá ahora es un hombre que sirve a Dios, ahora es un pastor también como yo, pero me acuerdo que cuando yo era niño mi papá tomaba mucho, y aún antes de que yo naciera, y él tenía un vicio, que era el alcoholizarse. Yo no te conozco a ti, amigo, que estás aquí, hermano, que me escuchas, pero todos los que estamos aquí en este mundo tenemos vicios, tenemos pecados que nos están llevando a la muerte. El alcohol puede matar si lo usas en exceso. El cigarro también puede matar si lo agarras en exceso. Las drogas, por supuesto que también. Las mujeres y tantos pecados que hay ahí en el mundo que a lo mejor algunos de nosotros estamos haciendo. Yo te voy a enseñar algo, te voy a decir lo siguiente. Cuando mi papá vino a Cristo, jamás volvió a tomar y a emborracharse, más bien como cuando no estaba sin Cristo. Fue del momento que él vino a Cristo, fue del momento que él depositó su fe en Jesús, que Jesús le ayudó y le ayudó a, como dicen algunos, a liberarse de esa esclavitud. ¿Me explico, hermanos? Me acuerdo mucho, hermanos, la ilustración de un pastor que decía que estaba en un aeropuerto. Esta ilustración la tomo de un pastor que yo la escuché. Y dijo que él estaba en un aeropuerto, y no sé si ustedes saben, en los aeropuertos o internacionales muy grandes, hay zonas donde los meten a la gente como en un rectángulo así, lo acabo de ver yo en Suecia, y la gente adentro está con el cigarro así, y hay como 10, 20, están ahí todos apresurados, pero están ahí. Y dice este hermano que le dijo, iba caminando y le dijo, ahí están las personas que nos dicen que nosotros somos esclavos, que nosotros somos... que no podemos hacer nada. Ellos son los que son esclavos a eso, porque no pueden dejar eso. Y hermanos, déjame decirte lo siguiente. Cualquiera que sea, y me incluyo yo también, cualquiera que sea nuestra concupiscencia, ¿sabes qué es concupiscencia? Un pecado que cometemos desenfrenadamente y que no podemos parar. Ya te lo dije, llámese cigarro, alcohol, qué sé yo, y no podemos parar. ¿Sabes quién es el único que te puede ayudar? Amén. Dios. Porque yo conozco a gente que dice que iba a Alcohólicos Anónimos y era igual o peor. Habrá algunos que sí dejen de tomar yendo a Alcohólicos Anónimos, pero a lo mejor después vuelven a regresar. Déjame decirte que el único que puede dejarte y sanarte completamente e inmediatamente se llama Jesús. Lo único que necesitas es venir a Él con humildad, venir a Él con regocijo, postrarte ante Él y decirle, Señor, sáname. Y el Señor te va a sanar.
Y por eso Jesús le dijo a esta mujer: ten ánimo. Dice la Biblia: pero Jesús, viéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, mujer, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Hermanos, vemos claramente que esta mujer también hizo algo que hizo el otro hombre. Vean, esto está en Lucas. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino a Jesús temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de Jesús, ¿verdad?, de todo el pueblo, por qué causa le había tocado. Ve lo que dice Lucas. Lucas da una cosa que no habla ni Mateo ni Marcos, pero es muy importante. La mujer también se postró a los pies de Jesús y le dijo: Jesús, yo soy la persona que te ha tocado. Yo soy esa persona, yo reconozco. Y sabes, es una de las cosas que debemos hacer si queremos que Dios nos ayude a cambiar. Primeramente tenemos que reconocer que estamos enfermos, que somos pecadores, en otras palabras. Tenemos que reconocer que nos equivocamos. Esta mujer vino a Jesús y postrándose a los pies de Jesús le declaró, o sea, se desnudó, se postró y le dijo: Señor, yo soy la persona que ha hecho esto. Y Señor, yo he estado enferma por 12 años. Como aquel joven que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Así nosotros tenemos que venir postrados a los pies de Jesús y declararle en medio de la gente, no importa todas las cosas que han pasado. Dice: ¿y por qué causa le había tocado? Le dijo: yo te he tocado porque tengo fe y porque tengo 12 años que tengo este flujo. Aleluya. ¿Sabes una cosa? Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Amén. Así que, amigos y hermanos, ¿cuál es la enseñanza de estos versículos? Que el toque de Jesús es el único que te puede salvar y sanar. El toque de Jesús es el único que hace maravillas. Pero como ya lo dijimos, necesitamos humildad, arrepentimiento y fe para que el Señor pueda hacer eso en nuestras vidas. La Biblia enseña que cuando Él va a la casa de aquel hombre llamado Jairo, dice: pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Porque la gente fue a Jesús y le dijo: oye Jesús, ya se murió la mujer, la niña. ¿Por qué no fuiste? Ya se murió. Y Jesús, cuando llega a la casa del principal llamado Jairo, le dice: no temas. Y es lo que el Señor nos dice a nosotros hoy en día también: no temas, yo estoy contigo. No solamente lo dijo en Lucas, sino dice también: y no permitió Lucas, estoy leyendo, Marcos 5:37, no temas, y Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. Y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto que había, que la gente lloraba y lamentaba mucho. ¿Por qué lloraba y se lamentaba? Porque la niña había muerto. Amén. Pero vean lo que hace Jesús. Y entrando a Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Estoy leyendo Marcos 5:40. Y burlándose de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi. Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba. Gloria a Dios. La niña se levantó y andaba. ¿Te fijas lo que hace el Señor?
Esa niña que había muerto, el Señor la levantó y dio prueba de que era viva, estaba viva, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. La gente se espantó, ¿verdad? Dijo, ¿qué pasó aquí? Pero Él les mandó mucho que a nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Conclusión: cuando Dios toca algo grande va a suceder. Cuando nosotros vamos a Jesús y dejamos que Él entre y se manifieste y toque en nuestras vidas, algo hermoso va a acontecer en nuestras vidas. Y lo vemos aquí claramente, que cuando esta persona, tanto Jairo como también la mujer, fueron a Jesús postrados a sus pies de Jesús, Jesús les dijo: tu fe te ha salvado. Amén. Así que, hermanos, amigos que están aquí, recuerda que solamente las manos y en las manos de Jesús podemos o podríamos tener ese cambio y podríamos tener ese milagro de aquella enfermedad que nos agobia, que nos azota, que decimos yo no puedo. El Señor sí puede. Solamente ve a Jesús con humildad, póstrate ante Él y pídele y dile: Señor, ayúdame a dejar este vicio, Señor, ayúdame a dejar este pecado, Señor, sana mi vida, Señor, sé tú el que haga esa obra en mí. Y el Señor te va a ayudar. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno y porque hasta aquí has sido con nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que bendigas tu palabra, que no regrese vacía. Y gracias por todo lo que haces en Cristo Jesús. Amén.